Yo digo que existió una cultura occidental cristiana que tenía valores profundos, y yo lo podría sintetizar en cuatro fundamentos, ¿no es cierto? La noción es, desde luego, la virtud, la sabiduría, y después la noción de sentido y de trascendencia. O sea, la virtud consiste en amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría consiste en conocer el sentido de la vida. La noción de sentido es que existe un sentido, pero que es trascendente. O sea, el hombre no está aquí solamente para alimentarse y protegerse solamente como un habitante del mundo, sino que tiene un destino trascendente. Eso estaba muy arraigado en la sociedad occidental cristiana. Incluso los hombres más perversos que ha producido esa civilización tenían como punto de referencia esto. Ellos sabían que lo estaban transgrediendo, pero sabían que era ese era el punto de referencia máximo. Y cuando figuraban ante la sociedad, simulaban digamos, asumir estos valores. Como por ejemplo la primera etapa de Hitler era católico, comulgaba en la plaza pública con su Estado Mayor, como diciendo los valores de la civilización cristiana nosotros también los asumimos. Siempre existió esta referencia. Entonces, ¿cuándo empezó a perderse esto? Se empezó a perder con el auge de la civilización industrial. Con el auge de la civilización industrial se crearon formas de vida que fueron siendo cada vez menos humanas. Se entró en un mundo del tiempo útil, del rendimiento, de la producción, de la planificación, del ejercicio del poder, del aumento e incremento del poder, la noción de progreso ilimitado y crecimiento. Eso creó un mundo autónomo que se sacudió de esos valores fundamentales y creó un mundo sin espíritu, sin alma. Esta simbiosis profunda que tenían los antiguos con el mundo natural se perdió completamente. Esa simbiosis ahora no existe, y es lo que hace decir a los hombres de hoy que la naturaleza son solo recursos naturales, y muy peor aún, que el hombre es un recurso nada más, es un recurso humano. O sea, se creó un mundo sin alma, se creó un mundo que perdió la virtud, que perdió la sabiduría, que perdió la noción de sentido y la noción de trascendencia. O los que dicen todavía asumir esos valores, pero siguen haciendo crecer esta máquina, en el fondo es de los dientes para afuera. Es un poco la situación que Jesús enfrentó en su propia patria en aquellos tiempos. La ley de Moisés era una gran cosa, el decálogo es universal. Sin embargo, en tiempo de Jesús eso era puramente una estructura de actos de culto solamente. Ya la clave espiritual de las escrituras se había perdido y se creó el tipo del fariseo. Eso ha pasado con nosotros. Se creó el tipo del fariseo que dice asumir estos ideales milenarios de la cultura cristiana, pero en el fondo actúa de otra manera. Yo creo que no hay
No hay peor ateo que el ateo religioso. Ese es el peor de todo. Porque dice creer, pero actúa y piensa como si Dios no existiera. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, los emprendimientos de esta civilización, que no tiene límite, de mentes que han sido dominadas por el concepto de crecimiento ilimitado, en que la naturaleza son recursos, el hombre también son recursos, va a seguir adelante, está siguiendo adelante, y no hay manera de atajarlo. Yo creo que la General Motors no puede parar, la Exxon Company tampoco puede parar, ¿no es cierto? Van a seguir. Ahora, la pregunta, ¿por dónde está la salida? Es una ley universal, ¿no es cierto?, de que cuando eso ocurre, se genera por una ley dialéctica otro polo, donde empiezan a germinar de nuevo los valores que fueron el fundamento de esta cultura. Y es como un milagro, porque le pasa a personas sin haber una causa discernible inmediata. Le pasa que esos valores germinan en esas personas y aspiran a la sabiduría, aspiran a la virtud, aspiran a entender el sentido de la vida, aspiran también a una vida que tenga un norte trascendente. Eso ha ocurrido sin el liderazgo de nadie, ha ocurrido como un fenómeno espontáneo. Bueno, eso te prueba que es una mutación más bien cósmica, en que la vida se está protegiendo a sí misma. La vida sabe de que la están destruyendo, entonces está creando formas de conciencia en un sector importante de la humanidad de hoy, en que esos valores, esos 4 valores fundamentales están presentes, aunque esas personas no se den cuenta que son esos, concretamente, esos valores. Ahora, entre esa gente existe el sentimiento de que debe protegerse toda forma de vida. Recuperen esa simbiosis que tuvieron nuestros ancestros antiguos con la naturaleza. La recuperan sin que nadie se los enseñe, eso es lo importante. Puede que hayan oído una conferencia o puede que no hayan oído nada o leído nada, pero les pasa. Entonces es un fenómeno muy interesante, porque yo digo, es la vida misma que se está defendiendo. Ahora, todos los que están sentados aquí pertenecen a ese fenómeno. Todos los que estamos aquí también, sentados en este estrado, pertenecemos a ese fenómeno. Y debemos reconocer que si bien hay influencias de unos en otros, pero lo más importante es algo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros en el interior, sin siquiera a veces esperarlo, sin siquiera saber qué nos estaba pasando. Nuestra sensibilidad se despertó. Dijeron, ¿cómo es posible que se haga esto? ¿Cómo es posible que se arrase con el bosque nativo? Hay otras personas que no sienten ni nada, ninguna sensibilidad, que creen que los bosques están ahí para utilizarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de personas son los que están militando, por así decir, en lo que yo podría llamar una cultura alternativa. Entonces, esa cultura alternativa es el equivalente, porque hubo un fenómeno semejante en la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Donde todas las soluciones eran por el poder, las soluciones políticas del imperio eran arbitrarias, era una monarquía absoluta, la vida humana no valía nada. Ya que en ese mundo haya surgido alguien que piensa de que es el amor el que
que rige las relaciones humanas, el respeto de que las riquezas de la tierra deben ser compartidas fraternalmente, de que existe un ser supremo que es el referente último de todos los valores, que eso haya formado pequeñas comunidades donde se compartía todo fraternalmente, y que alguien hubiera observado a esas comunidades en aquellos tiempos, no habría dado un peso por ellas, ¿no es cierto? ¿Qué pretende esta gente de clase media baja, de artesanos, de obreros? ¿Qué pretenden? Ya saltemos 3 siglos. El emperador se da cuenta que esa gente es mayoritaria en el imperio y no le queda otra que bautizarse, porque su madre ya había tenido la conversión. Pero ¿cómo es posible que el que predicó esto era un simple carpintero y transformó el paradigma existente por 8 paradigmas y se creó el hombre nuevo que cree en estos 4 valores, ¿no es cierto? Virtud, sabiduría, sentido y trascendencia. Ese fenómeno ya ocurrió en la historia, es inexplicable porque da la impresión de que hay un elemento metafísico en esto. Hablo para los que no tienen fe religiosa, ¿no? El apóstol Pablo es el que llevaba adelante todo esto y él decía: nada sería posible sin la asistencia de algo que él llamaba el Espíritu. Bueno, aquí está pasando algo muy parecido. Nada sería posible de lo que nos ha ocurrido a nosotros sin la asistencia del Espíritu. Ahora, la postura moderna es distinta a la de esa época. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el Espíritu? Está dentro de ti, ¿cierto? Está dentro de ti. Entonces, en principio, has tenido tú el privilegio de tener acceso a tu sí mismo, al núcleo de tu conciencia. Y ahí están todavía estos 4 valores. Y has tenido el coraje, y has tenido la paciencia para desarrollarte interiormente, ¿no es cierto? Esa es mi respuesta a tu pregunta. O sea, yo creo que lo que necesitamos es, en la línea de lo que decía Gastón, es despertar. Y esto es súper antiguo, esto de despertar desde el budismo, de todos los misticismos, ¿no? Y despertar, ¿qué es lo que es al final? Es ver con más claridad la realidad al final. Y la realidad es elusiva y al final no hay una realidad última. Pero acercarse un poquito más a la realidad. Y mire, yo les hago un ejemplo, veníamos conversando con Peter ahí en la camioneta, del nivel de dormidera en que estamos los seres humanos, una gran cantidad por lo menos, a pesar de lo que dice Gastón, hay mucha gente despertando, es verdad, y en todo el mundo entero, sin lugar a dudas. Yo tengo el privilegio, además, como ecólogo, de estar en contacto y de saber cuántos millones de seres humanos hoy día están trabajando, tratando de ayudar y de cambiar las cosas. Son millones, en todo el mundo entero, ¿eh? Es muy bonito eso. Imagínense en la campaña Patagonia sin represa, nos apoyaron, se armaron campañas enormes en España y en Italia para detener el proyecto Hidro Aysén. O sea, defendiendo algo que no está ni siquiera en su territorio. Entonces hay una conciencia global, como dice Gastón, que está creciendo sin lugar a dudas, pero igual hay una dormidera profunda, porque imagínense ustedes, nosotros somos seres hechos de agua, 70% agua, un feto de hecho es 95% agua en el vientre materno. De hecho, envejecer es marchitarse, es secarse. ¿No? Si es así. Y uno no saca nada con tomarse litros de agua, porque el sistema, los riñones, todo el sistema del organismo, el metabolismo, que ya no es capaz de llevar esa agüita a cada célula de la piel y a cada célula del cuero cabelludo, qué sé yo. Literalmente envejecer es marchitarse, es secarse. Es bien increíble eso.
Bueno, pero entonces somos seres hechos de agua, la sangre es 90% agua, sin los glóbulos rojos y blancos y plaquetas, agua salada, agua de mar de hecho, podríamos decir. Y somos parte, porque no habitamos la biosfera nosotros, somos parte de la biosfera, pero de una manera atómica y molecular. Somos una galaxia danzante de átomos y moléculas que estamos en este momento, mientras estamos aquí sentados, desintegrándonos, soltando células por todos lados y pelitos y cosas, y los órganos están cambiando sus células y nos estamos reintegrando a todo momento en base a lo que respiramos, a lo que bebemos y a lo que comemos, y también, muy importante, a las impresiones que nos entran por los órganos de los sentidos. Eso como que es un alimento que en general no consideramos. Óscar Ichazo nos enseñó a nosotros a ver las impresiones como un alimento, quizás el más sutil y el más fino son las impresiones. Pero entonces, ¿cómo puede ser que este ser hecho de agua, que es parte de una biosfera entera hecha de agua, ustedes saben, las medusas son 99% agua, por eso le dicen aguas vivas, un árbol es 70-80% agua, entonces este ser hecho de agua, que es parte de un macroorganismo al final, hecho de agua, y nos hemos transformado en los enemigos y destructores de las aguas, de los cuerpos de agua y de las fuentes de agua. Exacto. Y al final todo un bosque es un cuerpo de agua, y no solamente es un cuerpo de agua, es un cuerpo de agua que mueve agua, que fabrica nubes, que nos regalan todos los bosques que tanto admira todos nosotros, y Gastón que habla todo el tiempo de ello, ¿no? Entonces esa es una pregunta como para ver hasta qué punto estamos dormidos. Cómo este ser hecho de agua, siendo parte de una biosfera hecha de agua, y somos los enemigos de las aguas y de los cuerpos de agua, miren los glaciares y de las fuentes de agua. Entonces es evidente que necesitamos un despertar aún más profundo, ¿se fijan? Y ustedes si leen incluso los biólogos modernos, ¿conocen a Lynn Margulis? La bióloga falleció hace como 4 años. Yo tuve el honor de conocerla, acompañarla en Chile durante una semana, que es la persona que de alguna manera moduló la teoría de la evolución y terminó por destrozar el neodarwinismo. Sobre todo, Darwin era un genio y un hereje, así que un homenaje a Darwin, rompió muchos esquemas. En otra época lo habrían quemado a Darwin, de hecho. Pero lo que esta señora consolidó al final es esta, no teoría, porque es un hecho, somos seres simbióticos nosotros. Estamos llenos de bacterias. De hecho, no podemos digerir sin nuestra, antes le decíamos flora intestinal, está mal, porque no tenemos plantas en la guata, no. Esa es la biota intestinal. No podemos digerir sin nuestra biota intestinal. De hecho, los estudios modernos demuestran que tenemos 10 bacterias por célula. Somos más bacterianos que celulares. Y que tenemos al menos, hablando de virus y pandemia, al menos 10 virus cohabitando en nuestro organismo, pueden ser más. Y a veces sí, nos pueden invadir, aunque el virus no tiene cerebro, no tiene intención, no tiene objetivo. El virus del COVID no está tratando de hacernos daño. El virus hace lo que hace, igual como un volcán hace erupción o un terremoto, no tienen juicio, no tienen propósito, no tienen objetivo, hacen lo que hacen. Y de hecho, yo respecto a esto de los virus, yo diría, el problema con estas pandemias es que nuestros sistemas inmunológicos están desmoronados. Piensen ustedes los pueblos arraigados, los pueblos originarios, los Aonikenk, los que llamamos Tehuelche, los Ona, los Selknam, vivían en pelotas, desnudos, en Tierra del Fuego, invierno y verano, o sea, y las mujeres de hecho eran las buzos, las que buceaban, o sea, una resistencia. Nosotros, esa gente hubiera tenido el sistema inmunológico que tenemos nosotros, no habría humanidad. Entonces el problema no es el virus, es toda la intervención brutal que hemos hecho de la naturaleza, de los animales y de las plantas, y que nosotros tenemos nuestro ecosistema interno desmoronado, en general diría. Y aquí yo veo gente saludable, estamos comiendo mejor, estamos haciendo cosas para... Hay que autoayudarse, y en ese sentido el ser humano es bastante extraño, ¿no? El ser humano como que tiene que cultivarlo todo. O sea, yo hablaba con un hijo el otro día, ¿qué animal? ¿Ustedes ven animales haciendo yoga? ¿O haciendo gimnasia? ¿Se fijan? Los animales se estiran. Ustedes ven un gato que antes de pararse el perro se estira, qué sé yo.
pero no necesitan hacer yoga, que fantástico el yoga, no estoy diciendo otra cosa, por favor, y el chikung y todo deberíamos estar haciendo todo tipo de esas cosas, pero el ser humano es extraño, porque fíjense, y con eso termino para que hablemos con nuestros amigos acá también, el ser humano es un misterio, y Gastón apunta a ese misterio, porque el ser humano es un ser open-ended, abierto, no nacemos listos, o sea, el león, la jirafa, el rinoceronte, nacen así, viven así. Puede haber un león o un elefante un poco más gruñón porque le pasó algo cuando chico, porque le faltó comida en una etapa, ¿me entienden ustedes? Pero al final un elefante vive como elefante y muere como elefante. El ser humano, sin embargo, puede ser un salvaje, un asesino serial, un sociópata o un ser maravilloso. ¿Y por qué pasa esto al final? Lo hemos conversado tanto. La educación, lo veníamos hablando también hoy día en el viaje, depende de la familia, el país. Si una persona nace en una familia nutricia o una familia abusadora, un papá y una mamá bondadosos, generosos, bellos, o papás enfermos, ya ellos, el karma, disfuncionales, y después si tú naces en un país en guerra o en un país en paz, un país funcional o un país disfuncional, eso va a determinar lo que tú eres. Es impresionante eso. Porque si no, o sea, miren cómo es el fenómeno, es así. Y el niño o niña maltratado tiende a maltratar, el niño o niña violado tiende a violar. Es la rueda del karma. Entonces, y en ese sentido se fijan, y quiero decir algo bien terrible, porque no queda otra. Lo que está viviendo hoy día la humanidad entera es el karma de la expansión imperialista europea en todo el planeta Tierra. En la invasión salvaje de todo el planeta Tierra entero. Los ingleses, los franceses, los españoles, siglo XIV, les quedó chico el territorio, se pudrieron literalmente, terminaron con la peste negra, la peste bubónica, porque la inmundicia era inconcebible. Los españoles que llegaban para acá olían a metros de distancia, era una hediondez que no se la podían creer los pueblos originarios de los lugares donde ellos llegaban. Bueno, pero ese karma está totalmente vivo hoy día. Porque estos pueblos, y ahí sí que yo no tengo la sabiduría para entender por qué, trataron de exterminar a todos los pueblos originarios del planeta. Miren Estados Unidos, por favor, que yo conozco, yo viví 8 años entre Canadá y Estados Unidos, llegaron los ingleses, se instalaron en la costa este, y una vez que estaban apertrechados, avanzaron hacia el oeste, y si esos pueblos originarios no se sumaban a ellos o no se transformaban en sus siervos, la intención era genocida absolutamente. Y ese es el dolor que estamos viviendo en todo el planeta Tierra hoy día. Yo no he escuchado a ningún pueblo europeo, ninguna nación, creo que por ahí Bélgica hizo unos gestos, Holanda, ¿dónde están las reparaciones? ¿Cuándo han pedido perdón los pueblos europeos? Y fíjense que al medio de toda la crisis que está viviendo hoy día la humanidad, los niveles de miseria, de pobreza multidimensional y todo, ¿quién se salva de alguna manera por el momento? Europa. Yo estuve en la Junta Accionista de Enel luchando contra Hidroaicén con el obispo Infanti de Aysén, y el obispo que además encima es friulano, es italiano, del norte de Italia. En italiano les empezó a decir ahí a todos los accionistas y les decía: ¿ustedes creen que nosotros podemos tener este estándar de vida que tenemos en estos países europeos en base a lo que sale de nuestros territorios? Francia, España, Italia, Inglaterra. Todo viene de lo que llamábamos antes el tercer mundo. ¿Fija? Y fíjense, yo digo esto que es bien terrible decirlo, no lo digo para meter el dedo en la herida o por masoquista, sino que estas son las cosas de las cuales yo soy pacifista, vuelvo a decirlo, ¿se fijan? Pero estas cosas tenemos que sanarlas, tenemos que concientizarlas y después sanarlas. Y es como que los países necesitan, por decirlo de alguna manera, terapia, psicoanálisis, porque hay karmas nacionales y hay karmas regionales de continentes que hay que concientizar y que hay que sanar. Ahora, la pregunta tuya era más bien, por eso vuelvo a cómo salimos de esto, y vuelvo a decirlo: educación, despertar, y esto del autocuidado, y de cultivar las virtudes, cultivar las artes, cultivar el amor. Por eso el ser humano, eso es curioso, en este momento por lo menos, nos alejamos tanto de nuestra esencia que ahora tenemos que volver a cultivar estas cosas para que vuelvan a ser normales. ¿Cómo es la frase ahora? Para que se transforme
la dignidad sea costumbre, ¿no es cierto? Volver a nuestra a esencia, pero para eso, en este momento, necesitamos recultivar todas estas cosas. Y por eso, dentro de eso, el Qigong, el yoga, yo insisto, las artes, yo creo que todos y todas deberíamos practicar un arte. Escultura, pintura, canto, baile, graffiti, los buenos grafitis en los lugares que corresponden, otros no. Y cultivar esto de la bondad, yo digo, la meditación es clave, de construir. Esta locura que podemos tener adentro de la cabeza hay que deconstruirla. Yo hablo incluso, fíjense, y ahí yo relaciono mucho este fenómeno negativo de la humanidad con las ciudades. ¿Cuál es el ancestro de las ciudades? ¿Lo han pensado? Son los villorrios feudales europeos. Siempre fue una muy mala idea. Los pueblos originarios, ¿qué es lo que practican cuando pueden? La diseminación territorial, siempre. Diseminarse por el territorio. Y se pueden habitar hasta los ecosistemas más extremos si tú tienes la sabiduría, si respetas la naturaleza. Y finalmente, perdona el último alargue, recordar, yo creo que es clave este despertar. Hable nomás. Bueno, que es clave esto de recordar y de sentir que somos la naturaleza. La naturaleza no es algo externo. Y nada que haga la humanidad es artificial o antinatural. Todo lo que hacemos, hasta la bomba atómica, hasta una ametralladora, al final son metales de la tierra, la pólvora es azufre combinado. Se fijan, todo es natural. El problema es la orientación. Y yo, fíjese, uso, y los invito a ustedes, a que sintamos esto. ¿Se fijan? El aire. ¿De dónde viene el aire? Y más encima con un 21% de oxígeno. Usted sabe que si subiera 4 o 5% del oxígeno se quema todo, se empieza a quemar hasta lo húmedo y lo mojado. Así que esto no es trivial. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los alimentos? Idealmente, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen estas impresiones que yo decía? ¿De dónde viene la regulación climática? ¿De dónde viene la regulación del pH y la salinidad de los mares y océanos? Y la respuesta a todo es naturaleza, naturaleza, naturaleza. Eso, por eso yo digo, y en este proceso constituyente, tenemos que instalar arriba, la naturaleza está primero. Y esto no es ideológico, no es ni siquiera ecología profunda, no es político, es una cuestión pragmática. ¿De dónde viene el aire, el agua, los alimentos, la calidad de vida, la regulación de todas estas variables biosféricas? Pero la naturaleza, pero una naturaleza de la cual nosotros somos parte total, integral, en forma atómica y molecular. O sea, tenemos que ponernos al servicio de la naturaleza. Y al hacer eso, nos estamos poniendo al servicio de nosotros mismos. Y cuando uno dice, la naturaleza está primero, estamos diciendo, las aguas están primero. Porque toda la naturaleza es agua. Entonces, en términos de nuevo de la nueva constitución, ¿se fijan? Yo creo que un vector que podría orientar todo el tema en que estamos metidos ahora es el cuidado de las aguas, de los cuerpos de agua y de las fuentes de agua, como un principio orientador así, pero prioritario. Tomamos agüita y botamos la agüita transformada, el pipí, y comemos sólidos, pero eso, se fijan, de darse cuenta que quizá hay que hacer una meditación, de volver a recordar lo que realmente somos. Eso es lo que yo lo trato de decir como el despertar, y esto es muy antiguo. Buda hablaba del despertar, Gurdjieff y Chazo, de esta extraña potencial que tiene el ser humano de quedarse dormido. Fíjense los mayas como derrumbaron su ecosistema, los antiguos Rapa Nui como derrumbaron su ecosistema. Rapa Nui estaba cubierto de bosques, 7 especies de grandes árboles, una especie de palma gigante, para hacer rodar los moai, y esos son los hombres, los machos, es la testosterona. En serio, sí. Yo creo que ahí hay un problema muy serio con el patriarcado, ¿no? En serio, que la pirámide fálica y que el moai y que la cuestión, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar, pero esto de despertar y la educación, ¿no es cierto? Una educación multidimensional radicalmente diferente. En relación a la velocidad con que se ha agudizado esta crisis de extinción de especies, esta crisis climática, y esta distopia, esta ecopatía, como acuñó Juan Pablo en algún momento, esta disociación falsa de que dominamos el medio en el que estamos y no somos parte de él, es parte importante de la raíz del problema. Y en segundo término, mi impresión
habiendo recorrido mucho menos que estos dos grandes hombres, es que a veces el enemigo del cambio está más cerca de los que creemos que estamos luchando que afuera a veces. En ese sentido me gustó lo que dijo don Gastón, de que no hay peor ateo que un ateo religioso. Y nos pasa muchas veces desde el mundo del ambientalismo, de la lucha activista, que luchando por algo tan bello, caemos en la competencia, caemos en la mirada pequeña, caemos en quién ronca más fuerte, quién aparece, buscamos estructuras antiguas para responder problemas nuevos. Nos ha pasado ahí para abajo, para la Patagonia, que es donde más me ha tocado trabajar, que luchando, por ejemplo, contra la salmonicultura, que tiene un desastre ya en los fiordos, en nuestros lagos y en el mar, se vuelve siempre a buscar quién va a ser el presidente, quién es el vocero. Y creo que la actitud que moviliza aún más, si bien es necesario tener puntas de lanza, tener roles de pronto, es la que justamente Juan Pablo decía. El premio no es un premio personal, son causas que deben ser contagiosas, compartidas. Uno debe poder contagiar y vibrar al mismo nivel para poder generar los cambios que realmente transforman esas realidades. Entonces, mi principal aprendizaje de estas pocas vueltas que he dado es que hay que escuchar, hay que trabajar la humildad. De repente hay que, claro, tomar el micrófono, aquí estamos, pero el trabajo fuerte y de largo plazo y sostenible es el trabajo de avanzar en comunidad, de compartir el propósito y de ser generoso con las historias de los otros, con la particularidad de cada uno. De repente uno es caballo de carrera y con toda la energía y la urgencia pasa a llevar lo más importante, que es la dignidad, que es ese misterio humano. Bueno, tengo que también, igual que Eugenio, decir que nada, un honor estar en este panel. Para mí, cuando me invitó la Cata y el equipo, para mí realmente es un honor, como digo, porque llevo mucha menos carrera, por decir así, en este apasionante mundo que estamos, que es la conservación también. Para contarle también a todos cortito, para los que no conozcan Ladera Sur, no es que estoy haciendo publicidad, sino para que entiendan por qué también quizás estoy aquí, por el proyecto que estamos haciendo. Es un proyecto de comunicación en torno a la conservación, al medio ambiente, a la vida al aire libre, a un modo de vida que, como bien explicaban aquí, está despertando cada vez más en muchas personas. Es un proyecto colectivo que lleva 6, va a cumplir 7 años, en donde finalmente la ciencia que tuvo, porque no hay mucha, no inventamos la rueda, sino fue plantear un espacio donde donde todas estas personas que de alguna forma despertaron, como decía Gastón, o tienen este corazón que está un poco más inquieto, dimos ese espacio. Pero a mí me sorprendió que cuando yo comencé este proyecto dije, bueno, vamos a hablar de naturaleza como concepto mayor, nos va a ir, a todo el mundo le va a gustar, va a ser muy popular. O sea, esto es obvio, si a todo el mundo le gusta la naturaleza, ¿cómo no? Y bueno, a los 6 meses, 8 meses al año me empecé a dar cuenta que había gente que no. que no existía la sensibilidad con estos temas, que no le impresionaba el pájaro, el chincol que llegaba en su jardín, o que no tenía idea qué es ser un espino, que no le importaba de dónde venía el agua, porque mientras salga de la llave estamos ok. Y ahí me vino un poco como una crisis existencial. Dije, esta misión es más grande de la que yo pensaba. Porque como también lo explicaba muy bien Juan Pablo, esto está comenzando un movimiento mundial. Somos millones, pero el mundo tiene billones. Entonces, este proyecto de alguna forma empezó a agarrar vuelo, en dar, por decir así, es colectivo, ese espacio. Esto, como también decía Eugenio, no hay líderes que tienen que liderar, como, perdón la redundancia, pero esto se tiene que hacer entre todos. Y
Y lo que hemos querido como plantear es como el sentido común. ¿Sí? Eso es un poco lo que estamos conversando, como desde la simplicidad del mensaje, decir, disfruta y valora de estar vivo y de lo que necesitas para eso. Y con ese mensaje, para no alargarme, es un poco también el diagnóstico que creo yo que también hay que empezar a comentar, que es vivir la experiencia. Nos pasa mucho, y yo creo que las ciudades han crecido mucho. Yo vivo en Santiago y de alguna forma he querido salir, pero sigo ahí tan contento, pero veo el diagnóstico de que las ciudades se desconectó con el ambiente natural. Y eso es lo que hemos querido hacer, y ese es un poco mi diagnóstico para dónde está la solución, entre comillas, es invitar a la gente que viva la experiencia. Y que viva la experiencia no es decir ir a la apasionante Patagonia o ir a las Torres del Paine o pensar como, porque también cuando digo en un lenguaje que de repente dicen que para vivir la experiencia de la naturaleza hay que viajar kilómetros o gastar plata o de alguna forma pensar que como todo un poco el modelo lo lleva como a un paquete que finalmente es vivir la experiencia de subir un cerro, de disfrutar donde uno está. Y eso se ve también, como lo decía Gastón, yo tengo ahora 2 hijas chicas y lo veo un poco como que esto es innato. O sea, el contacto con la naturaleza uno viene y está en nosotros. Entonces lo veo en estas nuevas generaciones que ya lo vienen incorporado, algo que es intrínsecamente humano, como se explicaba, pero como que se perdió. Entonces yo creo que la solución va en la educación y tratar de que la gente viva la experiencia, porque quizás una caminata en un bosque le va a activar eso que estamos, como por decir, el chip ahí en el cerebro, así, un poco como, para llevarlo como un ejemplo hollywoodense, ese Avatar, que es como la película cuando lo llevan así, decir, se me prendió algo dentro, eso se vive viviendo la experiencia de estar en la naturaleza. Y eso, a grandes rasgos, yo creo que es la educación. O sea, y por eso me encanta cuando lo vemos en la Era Sur, con entrevistas, con cosas que siempre alguien me dice, a la gente que ya lo siente, dice, bueno, ¿cuál fue tu relación con o cómo llegaste a estos temas? Y siempre dice, bueno, o mis papás me llevaron, mi abuela, mi abuelo, mi madrina, un tío, siempre hay alguien. Entonces es divertido que desde chico lo conectó con este tema. Y esa persona hoy en día tiene otra relación. Entonces, ese es un poco a grandes rasgos donde tiene que ir, siento yo, es tratar de que todas las personas, es lo que les decía inicialmente, cuando uno se topa con alguien que no tiene esa sensibilidad por la naturaleza, es invitarle. Vamos juntos, caminemos por el cerro, o bueno, y si lo quiere tomar un paquete, bueno, tómese el paquete de las Torres del Paine, vívalo, páguelo, pero sí o sí, yo creo que en el minuto que estamos viviendo en esta crisis, va a entender la problemática y quizá vamos a ir de a poco contagiando a más personas. Yo creo que la mejor forma de poder compartir un poquito esa respuesta tiene que ver con la motivación original de este Chile con sentido. Lo primero es que me acuerdo una vez un caballero en el altiplano boliviano me dijo que vivan los problemas porque mientras más tenemos, más posibilidades tenemos de solucionarlos. Mira. Y en el fondo es porque hay que empezar a cambiar más en serio. No podemos retocar, tenemos que enfrentar, tenemos que tener coraje de empezar a mirar. Que yo creo que es un elemento central, dejar de evadir, dejar de creer que las cosas van a cambiar con el tiempo o es problema de otros. Y la segunda sensación que se me viene para compartirle lo que quiero compartir es esta frase de Jung, cuando hablaba de que el gran desafío, aparte del sí mismo que describe Gastón, es también unir el cielo con la tierra. Y ahí se me viene también el concepto del paraíso, de la expulsión del paraíso. Yo creo que estamos en esta etapa como humanidad, como desarrollo, como dinámica, con ese tremendo desafío. Todos los que estamos aquí venimos a escuchar básicamente y a festejar el camino y la vida de Gastón, de Juan Pablo, y a honrarnos entre nosotros que estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Y son referentes no solamente por el discurso,
sino porque lo más seguro es que cada uno de nosotros lo ha leído, lo ha visto hoy día en las redes, que cuesta poco poder tener una aproximación un poquito más real a lo que irradia a la persona, a la historia de la persona, a la coherencia de la persona. Y eso le va dando raíz, en el fondo. En una cultura donde todo es volátil, hoy día incluso hablamos del concepto de lo líquido. Imagínense, ya no es volátil, es líquido. Líquido, ¿cierto? Se va entre los dedos. Y porque cada uno de nosotros también tiene no solamente una inquietud intelectual, sino que también lo que tiene es una sensación física de comodidad, de incomodidad, de satisfacción o insatisfacción con su propia vida. Yo creo que esta época nos está pidiendo, cuando la gente realmente pregunta, cuando uno empieza a compartir espacio, bueno, pero esto es un tema que pasa por las megaestructuras o que pasa por el cambio individual, que también era un gran tema, ¿cierto?, que se producía en la época, no sé, con la Lola Hoffman, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que ella era hacia adentro y mucha gente que decía, no, la revolución era hacia afuera. Y yo creo que hoy día es la época de juntar los opuestos. De juntar los opuestos. Obviamente que hay que hacer grandes cambios al nivel de las megaestructuras, y estamos en proceso hoy día en Chile, como la constituyente, que tenemos expectativas y esperamos que realmente se logren, no sé, los que están ahí logren hacer un trabajo que tenga una trascendencia mayor que el sí mismo, ¿no? Que logren realmente tener una visión de comunidad, para que estén ahí, no en la chimuchina, sino que logren realmente zanjar temas que van a ser los que van a terminar viviendo son las generaciones que vienen. Pero también es una época donde nos pide el preguntarnos qué queremos hacer con nuestras propias vidas. Y eso es re bonito, porque cuando uno seguramente ve a un Gastón, a un Juan Pablo, a un Martín, que es más cercano, ¿cierto?, por edades, a un Eugenio, lo más probable es que antes de comenzar lo que están haciendo, no tenían idea que lo podían hacer, ni imaginar que lo iban a hacer, ni tampoco la claridad de por dónde lo iban a hacer. Entonces yo creo que todos estos espacios sirven también para animar, en términos de que una inquietud personal se puede traducir en una transformación que a cada uno de nosotros también nos lleve a la satisfacción, a la realización. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que este mundo también necesita seres más realizados, más contentos, más satisfechos. No podemos seguir vivir aguantando, soportando, cargando, negando. Y de pronto en esta mirada desde lo micro y también desde lo macro, como país, la crisis, el estallido social, después el tema de las cuarentenas, donde nos aislaron y nos queríamos morir aislados, pero después nos queríamos morir porque no queríamos volver a vivir la realidad que estábamos viviendo antes de que nos aislaran. El concepto de la incertidumbre, volvimos a tomar conciencia de que existe la incertidumbre, cuando la incertidumbre yo creo que es lo único seguro. Como la otra vez me decía una niñita, pero si el cielo está aquí, claro, y está aquí, no es simbólico, no es poesía, digamos. El cielo está arriba, está abajo, está al lado, está al otro lado. Esto es un pedazo de cielo también, estamos nosotros aquí en el cielo, agarraditos a un planeta que está girando a una velocidad vertiginosa sobre sí mismo y sobre otros, y atraído por fuerzas invisibles. Es decir, la vida es mágica, y no porque queramos contar un cuento de la magia. La vida es mágica. Yo creo que eso es lo que nos transmite un Gastón, un Juan Pablo, un Eugenio, un Martín. La vida es mágica. Que podamos sacar una fruta de un árbol y que esa fruta nos permite seguir estando aquí, conversando, compartiendo, disfrutando. Eso es alquimia, eso es magia. Es detenerse, en el fondo. Y por eso, más allá del costo que ha tenido toda esta pandemia, yo me atrevo a decir, y asumiendo que me podría haber tocado a mí, un ser querido, que era necesaria. Es como cuando la gente pregunta, oye, pero solamente se puede aprender a través del dolor, en las experiencias personales. No solamente a través del dolor, pero parece que los seres humanos, como decía Juanpa, nos quedamos dormidos. Si no tenemos un punto de quiebre que nos mueve, no nos saca nadie. La percepción se rigidiza, se llena de absoluto, necesitamos patrones, se generan patrones neurológicos, quedamos atrapados como una Matrix. Y yo siento en ese sentido entonces que es una época alucinante también. Eso es lo que quería comunicar. Hay una megacrisis, como dice Gastón,
porque nos enajenamos. Martín quiere acercar a la gente, decirle la naturaleza está aquí, la naturaleza no es el panorama de las vacaciones, el pajarito que llega a tu balcón también. Pues se dan cuenta que volver a humanizarnos, como dice Gastón, es una crisis del alma. Yo creo que solamente seres enajenados hemos podido crear la realidad que creamos. Seres con alma, me cuesta creer que podamos estar generando esta realidad. Es decir, recuperemos el alma y tal vez recuperamos el planeta. Y el alma tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el vínculo. Por ahí hay hartos estudios que dicen que hay por lo menos 4 revoluciones o 3 revoluciones, ¿cierto? La cognitiva, cuando comenzamos a utilizar el lenguaje, luego viene la agricultura, los primeros asentamientos, empiezan todos los problemas que tenemos hoy día, los virus, la especialización en la alimentación, la propiedad privada, después viene una tecnológica, la revolución industrial, y yo quiero creer que la que viene ahora es la revolución afectiva, y no estoy hablando de la revolución del amor en términos... No, estoy hablando de que el afecto solamente se puede realizar cuando hay vínculo. Cuando hay vínculo, y el vínculo se genera a través de la experiencia, entrar en un bosque. Entrar en un bosque, mirar a los ojos, detenerse y contemplar la existencia del otro, sacarnos el sentido de lo obvio, volver a asombrarnos con lo que significa la vida. Por lo tanto, de ahí nace Chile con sentido, lo cual yo lo encuentro realmente insólito, porque yo personalmente creo que hablar hace 10 años atrás o 5 años atrás del sentido hubiera sido pero filosófico, esotérico, hubiera sido pero cuál la necesidad de preguntarse por el sentido. Y fíjense que es la pregunta que todas las culturas se han tenido que responder, consciente o inconscientemente. Y nosotros estamos en una etapa donde nos estamos volviendo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el sentido? Es un renacimiento. Podemos volver a redefinir los fundamentos de estas ideas que hemos construido con respecto a lo que somos nosotros mismos en la vida. Entonces es un tema epistemológico, lo que hablamos siempre con mi amigo Pompa. ¿Qué es lo que entendemos? Todo lo que nosotros los seres humanos hacemos se sustenta en ciertas ideas que no reflexionamos. Otros reflexionaron por nosotros, la instalaron y nosotros las vivimos con toda normalidad. Por lo tanto, yo siento que Chile con Sentido nace como un espacio para poder integrar, visibilizar y relacionar a todas aquellas instancias, personas, organizaciones que están intentando aportar valor a nuestra vida, a nuestras vidas y a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente. Porque yo creo que es mucha gente. Como decía por ahí Martín, hay millones, pero somos billones. Y se va produciendo también el que cuando uno se va relacionando con estas posibilidades, lo mismo que se genera acá, se empieza a demostrar que es posible. Y como dice Gastón, y termino, que dicen los chinos, ¿cierto? Cuando hay algo que está muy excitado y algo que está muy débil, en vez de ponerle la pata encima a lo que está muy excitado, fortalece lo que está débil, cosa que se vaya modificando. Entonces no hay para qué pelear, por decirlo de otra manera, sino que lo que yo creo que tenemos es que seguir preguntándonos cada uno de nosotros en términos individuales, en la medida en que vamos formando comunidades, qué es lo que tiene valor, porque donde hay valor hay sentido. Estamos todos acá porque tiene valor, por tanto fue un sentido venir para acá, lo priorizamos, lo elegimos, tenemos la capacidad de tomar decisiones los seres humanos, tal vez el atributo fundamental de la conciencia, aunque alguien por ahí va a decir que no. Y el otro es que eso que tiene valor siempre tiene una característica que es trascendente. Se dan cuenta que son conceptos que antes estaban en el cielo, pero los podemos traer a la tierra. Valor, sentido, trascendencia. Ya no es la trascendencia para salvarme yo solo en el más allá, sino que es esa acción que me produce una realización a mí y que aporta valor a la comunidad a la cual pertenezco. Por lo tanto, el valor se hace entre todos. Si ustedes no están, nosotros estar conversando aquí pierde valor. O es comunitario o no existe. Don Gastón, quería invitarlo a desarrollar con mayor profundidad la dimensión del misterio y la conexión con el misterio. Misterio.
Misterio. ¿Sí? Ahí metido en un callejón sin salida. Bueno, digámoslo de otra forma, entonces, y vamos quizás a lo que los une a ustedes dos también, que es la música, que no hemos hablado de la música. Bueno, ya, no, si el misterio gravita sobre nosotros, claro, tenemos una relación con el misterio que normalmente es inconsciente, ¿no? Algunas personas lo hacen consciente, otros viven y se mueven, pero alguien pudiera aclararles que se mueven sobre una matriz que es misteriosa. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la cultura alternativa. Mientras más se pudre el mundo, mientras más se desintegra, en el otro polo surge una cultura que quiere defender la vida, que quiere defender la identidad espiritual del hombre, que quiere recuperar la virtud, recuperar la sabiduría, recuperar el sentido de trascendencia. Ahora, esa fuerza en sus orígenes es misteriosa. Es misteriosa. Normalmente en la cultura alternativa se menciona poco la palabra Dios. Yo creo que esa palabra la echaron a perder las religiones organizadas, ¿no es cierto? La inconsecuencia con que se actuó desde el tiempo del fariseísmo del año 1 hasta ahora. Pero en este momento yo podría recurrir a esa palabra y declarar lo siguiente, ¿no es cierto? Por una parte, la cultura alternativa hoy descubre el sí mismo, descubre que lo que andamos buscando en gran parte lo tenemos dentro, ¿ya? Ya mismo la espiritualidad hindú nos ha ayudado a eso. Originalmente somos Sat Chit Ananda, o sea, somos ser, conciencia, felicidad. Eso somos, solo que habría que limpiar el campo para que eso reapareciera, porque originariamente somos eso. Ya, eso es una maravilla, ¿no? Eso es una maravilla para el hombre que vive en un mundo donde el malestar es crónico y muchos lo solucionan con la droga. Ya, eso es muy importante. Pero sobre eso yo agregaría algo. Si bien existe la autorrealización, que yo a través de la meditación y la práctica del yoga, y otra vez el taoísmo y el confucianismo chino, yo puedo ganar en comportamiento ético, ganar desde muchos puntos de vista. Si bien eso sí, falta algo, ¿no? Y ese sería el misterio. Para eso voy a citar, no la Biblia, podría citar la Biblia, pero lo voy a citar el Bhagavad Gita de la India. ¿Cómo termina el Bhagavad Gita de la India? Ahí Krishna, que es el representante de la divinidad, ¿no es cierto?, el representante de Brahman, conversa con su discípulo el rey Arjuna, y le dice, ahora te voy a comunicar mi más profundo secreto. Y como que se lleva una gran sorpresa el discípulo, ¿no? Porque pensó que ya le había comunicado todo. No, ahora falta el más grande secreto, le dice. Todo esto que yo te he enseñado, todo, le enseñó los 5 yogas. Todo esto que yo te he enseñado, puedes prescindir de ello si fueras capaz de hacer una entrega absoluta a mí. O sea, al punto de no tener voluntad propia, sino hacer solamente mi voluntad en tu vida y en el mundo. Bueno, ahí se engancha la espiritualidad hindú con la Biblia hebrea, ¿no? Claro, ese es el gran mensaje de Jesucristo. Por encima de todas las prácticas, por encima de todas las sabidurías, la ciencia,
los logros humanos, hay un ámbito trascendente, el cual nosotros no podemos discernirlo con ningún tipo de filosofía, pero tenemos acceso a él simplemente a través de un acto de entrega. Y ese acto de entrega está por encima del yoga, ¿no? Está por encima de la meditación. Ahora, la meditación ayuda a esclarecerlo para efectuar ese acto de entrega, pero siempre está arriba el que es dueño de nuestras vidas, ¿no? Los mapuches lo llaman Yenechen, el dueño de la gente, el que es dueño de nuestros destinos, de nuestra vida, y al cual tenemos un acceso abierto. Jesús dice: el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. O sea, está siempre abierta esta posibilidad, ¿no? En que tú renunciando momentáneamente a la vida de la autorrealización, tú te entregas, porque hay algo que tú no puedes saber. A través de la autorrealización tú sabes a lo que vas. Tú sabes cómo son los efectos posteriores de la buena meditación. Sabes lo que puedes ganar con el Hatha Yoga, con el Raja Yoga. Ya lo sabes, pero a lo mejor hay algo misterioso que tú no sabes y que solo él lo sabe. Entonces tú puedes relacionarte con él y decirle: dame eso, pues yo no puedo imaginar, ¿ah? Porque me estoy autorrealizando, pero no sé exactamente si lo estoy haciendo según tu voluntad. A lo mejor falta algo. Entonces hay que reservar siempre ese misterio, ese acceso al misterio, que puede ser, por muy bueno de lo que estoy haciendo, puede ser que falte algo que pueda paliar esto, o siempre existe el peligro de que la autorrealización me lleve al orgullo sin que yo me dé cuenta. Puede que me lleve a la idea de la autonomía espiritual también, cuando en última instancia soy un miembro de la comunidad. ¿Qué me falta en mi relación con los demás? Siento que yo me he concentrado solamente en mi espíritu. Ya todos esos peligros se solucionan en el misterio, es curioso, en este foco, en este ámbito trascendente que tú no lo puedes asir con ningún tipo de ciencia ni de filosofía, pero que siempre la puerta está abierta, ¿no? Entonces esa sería mi relación con el misterio, ¿no? Yo quería preguntarle a Juan Pablo, como explicábamos un poco anteriormente, constantemente se está publicando, lo hacemos nosotros, esta como crisis ambiental, socioambiental, que el mundo no era como antes. Ya lo conversábamos aquí, que quizás este lugar ha cambiado muy rápido. O sea, constantemente estamos viviendo el cambio, y ahora a nivel global. Y a mí mucha gente me dice de repente: basta de noticias malas, basta, o sea, como ya, si todo no está tan mal, un poco. Y lo lleva la gente joven que también sigue la era sur y quizás los adolescentes que les tocó, bueno, vivir este minuto. ¿Cómo se lleva o qué se les puede decir también a estas nuevas generaciones como para que lleven bien esta etapa, sin que sea tampoco una mochila o una angustia, o que puedan vivir también en libertad? Porque converso con gente joven y de alguna forma es tanto la presión o como pasa a ser como una mochila esto de que vamos en un cohete que va a estallar. Pero las nuevas generaciones lo hemos conversado también otras veces, que es como, yo creo que nos tocó a nosotros ser esta como generación puente, de que nuestros padres o abuelos vivieron en un mundo
como para o sea, por decirlo así, más para ellos, y nosotros somos esta Estación Puente que está trabajando para un mundo mejor. Pero decirte finalmente cómo se lleva esta carga de también de esta crisis, para que tampoco la gente se agobie o lo vea como algo también negativo, y si no hay una luz de esperanza. Ya. Una de las cosas que a mí me está costando más últimamente, yo converso harto con gente joven, en colegios, universidades, conversatorios, que hemos tenido decenas de decenas, yo no sé, 50, 60, no sé, no los he contado, pero desde que empezó esta pandemia. Y me cuesta mucho, fíjense, contestando a tu pregunta, por un lado, cultivar la lucidez, que a mí me parece que es indispensable, y una lucidez, yo digo, implacable, por eso vuelvo al tema de despertar y ver la realidad. Y por otro lado, mantener, infundir sobre todo esperanza. Es un juego que yo, o sea, un juego, entre comillas, pero que a mí me está costando hacer en las charlas. Y yo considero que es indispensable sembrar y mantener y cultivar la esperanza, si no estamos fritos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacemos este equilibrio entre la lucidez y la esperanza? ¿Se fijan? Y una lucidez de verdad, digamos. Y en ese sentido, fíjate, les quería mostrar una cosa, que nosotros hacemos publicaciones también, y hacemos una como esta, porque es como justo el ejemplo, ¿sí? Hicimos una especie de radiografía de la cuenca del Maipo, ¿ya? Yo vivo en San Alfonso, en el Cajón del Maipo, hace 43 años, y la cuenca está hecha a pedazos, desde la cordillera hasta el mar. Es una cuenca que está absoluta y totalmente saturada industrialmente. Santiago cubre 90.000 hectáreas con cemento. Se extrae agua del río para regar 136.000 hectáreas de agricultura, no toda ella para el consumo local, mucha de ella es agroindustria, volvemos al mismo tema. Se extraen áridos en forma descontrolada de las riberas del río, hay unos niveles de contaminación que son realmente espeluznantes. Lo siento, porque te fijas como que esto es inescapable, o sea, la cantidad de basura que estamos generando, y eso es pura cultura ambiental. Un hijo mío vive en una isla al norte de Vancouver, en British Columbia, y no existen los desperdicios tirados en ninguna parte, no existen. Porque hay un sistema en que la gente separa 5, 6 cosas en sus casas, se dan el trabajo, y hay unos centros de acopio y de reciclaje con gente profesional, y entonces se puede. Fíjense que yo fui a pasar, volviendo a la esperanza, yo pasé 15 días para su matrimonio, se casó con una chica canadiense, ucraniana, Lindsay, preciosa, y están esperando el segundo bebé, hablando de la dulzura, y estuve 15 días, soy chileno, no vi nunca, en los 15 días, yo soy muy mirón por profesión, no, yo observo, porque es parte de mi trabajo, observarse, fijan, yo creo que todos deberíamos hacerlo. No vi nunca presencia policial en los 15 días, nunca. Imagínense de Chile o otros países que están peor, digamos. No vi nunca un carabinero, un policía, porque no es necesario. Fíjense, toda la isla entera es orgánica, o biodinámica, o agricultura natural, toda la isla entera. No hay otro tipo de agricultura, miren cómo se come. Pero ¿saben cómo venden estos alimentos? En una pequeña ramada a orilla de camino, hay una mesa grande, un gran refrigerador, una pesa, una calculadora y una cajita, y no hay dependientes. Se puede. O sea, aquí está mal pelado el chancho, como dicen los chilenos. O sea, pero es muy importante saber que se puede. Y el mismo tenor que han hablado todos, ¿te fijas? Podemos ser muy distintos, podemos despertar, lo tenemos adentro. Como decía muy bien Gastón, hay como que sacar la basurilla de encima y emerge estos seres perfectos, ¿no es cierto? Bueno, pero por un lado, este ejercicio, mostrar el estado catastrófico de nuestras cuencas y ríos. Ustedes saben que están todos los ríos desde Arica, de Chile, hasta, digamos, la región de los ríos, muriéndose, se están muriendo todos los ríos. El Loa está muerto, el Aconcagua está muriendo, el Maipo está muriendo, el Ñuble, el Maule. Hemos asesinado nuestros ríos en Chile. Y ojo, vamos a seguir alegando contra la autoridad, contra el presidente, contra el parlamento, y nosotros. ¿Cómo se puede estar construyendo Alto Maipo en este momento, en esta cuenca que nos da
el 80% del agua potable de la región metropolitana y el 90% del agua de riego, y la autoridad y la ley le está permitiendo a una empresa norteamericana, da lo mismo, pero esta es norteamericana, eso significa el poder del gobierno norteamericano detrás y la embajada norteamericana detrás, es así. ¿Se fijan? ¿Cómo permite y permitimos que se esté haciendo eso? Y es una cuenca que se está desertificando, y tenemos a una empresa que está degradando la cuenca entera. La cuenca, la subcuenca del Yeso, del Volcán y del Colorado. Mientras estamos hablando aquí. Paremos, Alto Maipo, por favor. Entonces, este ejercicio de lucidez es súper duro, porque lo que muestra este estudio, que lo debiera estar haciendo el Estado de Chile, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, lo tiene que hacer la sociedad civil con un grant de $20.000 de Lush, que hace cosméticos. O sea, nosotros pagamos eso en la impresión y en contratar a un chico genial, un geólogo, Paulo Urrutia, para que hiciera la investigación secundaria. Todo el resto del trabajo, 2 años, gratis, de parte nuestra, de ecosistema, trabajando gratis, porque creemos que esto es fundamental, que veamos la realidad. Y esto se debiera hacer, estamos haciendo el LOA, estamos a punto de publicar un estudio semejante del LOA, que es un desastre, es una cuenca asesinada por la minería del cobre, y ojo, asesinada por Codelco, que es estatal. Entonces no hablemos nada más que las corporaciones transnacionales y los extranjeros, no. Codelco es estatal, y tiene un comportamiento peor, incluso igual que las corporaciones transnacionales y qué sé yo. Entonces, un ejercicio necesario. Yo traje algunos números, lo pueden bajar esto gratis de nuestra página web, todo. Bueno, entonces el otro ejercicio, y me acordé por tu pregunta, Eugenio, hacemos este otro librito. También traje unos ejemplares, también lo pueden bajar de la página gratuitamente. Nosotros somos sin fines de lucro, pero a fondo, igual que pacifistas, sí, sin fines de lucro. Entonces, esto se llama Biosfera Somos Agua. Miren cómo está ilustrado, además, porque esa es la idea, de volver a lo lúdico, a lo como infantil, juguetón, ¿se fija? Este es un libro lleno de información científica, técnica, tratando de hacernos sentir a todos esto de que somos de agua y que la biosfera entera es de agua y que estamos portándonos muy mal con esas aguas, ¿se fijan? Pero este es un ejercicio cariñoso, esperanzador, de descubrir algo maravilloso y misterioso. Pero además lo que me llama la atención con tu pregunta, Eugenio, te fijas que yo tengo plagado este libro de 2 palabras: magia y misterio, porque el agua es un elemento mágico, pero absoluta y totalmente mágico. Empezando, tú agarras una manguera, que ya es un objeto curioso, que es un agua que viene por una cañería, qué sé yo, y tú tiras este líquido inodoro, transparente, y surge un mundo. Surge un mundo, y surgen pájaros e insectos y plantitas. ¿Qué más mágico que eso? Y es una molécula simplísima, H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, con una cantidad de cualidades extrañísimas. Fíjense que es la única sustancia en la biosfera que está simultáneamente en sus 3 estados en esta biosfera, es la única. Después tiene, por ejemplo, la cualidad de expandirse con el frío. Hay solo 6 compuestos o elementos que tienen ese comportamiento. Todos los demás se aprietan con el frío. El agua se expande. ¿Por qué? Porque si no, los lagos y los mares, incluso los ríos, en zonas gélidas, se congelarían desde abajo y se moriría toda la vida. Y podría seguir el alto calor de evaporación que permite que se quede en los cuerpos del agua, que no se evapore tan rápido, el alto calor específico, la cohesión, la adhesión. ¿Cómo sube una gota de agua a la punta de la última hojuela de un alerce? Esa capilaridad es gracias a la combinación de la fuerza de la cohesión entre las moléculas del agua y la fuerza de la adhesión, así la llamamos nosotros, a la ciencia occidental, que hace entonces que el agua, las moléculas se juntan, porque son moléculas, además son bipolares. Entonces el átomo el oxígeno es negativo, los 2 hidrógenos son positivos, entonces es una molécula bipolar. Y eso le permite a las moléculas unirse entre ellas y unirse y conjugarse con muchos otros elementos y sustancias. Al final, se fijan, es magia, 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 misterio, misterio, misterio. Y miren el misterio. El agua estuvo en el planeta, no se sabe cómo. ¿Saben ustedes que no sabemos cómo llegó el agua al planeta? No sabemos. Hay 3 teorías. Asteroide de hielo,
las condritas, estos aeolitos muy ricos en hidrógeno y oxígeno que podrían haber llevado a la formación del agua, o lluvias de granizos por miles de millones de años, pero no sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que el agua estuvo antes que lo viviente, y sin embargo tiene estas 12, 13 cualidades extraordinarias, anómalas, únicas, que le permiten ser la matriz de todo lo viviente, y el agua estuvo antes de que surgiera la vida. Venía lista por la divinidad, hecha para poder después ser la matriz de todo lo viviente, o todo lo viviente se conformó en torno a las cualidades del agua. Misterio, misterio. Y qué lindo que existan los misterios, porque eso significa que la exploración y la búsqueda es infinita. Ahora, para siempre. Yo quería decir un par de cositas más de las cosas que se han dicho. Una que es súper importante, que dentro del despertar, la vida misma no nos necesita, queridos y queridas. Siento, salvo que haya un designio divino, Gastón acá puede tener. Yo quisiera pensar que sí nos necesita y que somos súper importantes, pero resulta que han habido en los últimos cientos de millones de años para atrás apagones casi totales de la biosfera. Hay uno hace 235 millones de años atrás que le dicen la gran muerte, los paleontólogos, en que se supone que murió el 90% de la vida en este planeta. Y hay otro, el impacto del meteorito, 66 millones de años atrás, en el Golfo de Yucatán, que se supone que extinguió entre el 70 al 75% de la vida. Esto se ve en los sedimentos, en los registros fósiles, no es una cuestión de nuevo una ideología, es una cuestión científica, ¿se fijan? Entonces, si uno mirara a la historia de la biosfera y pudiera modelarla en el tiempo, uno vería lo siguiente. Y ojo, se fijan, esta del 66 millones de años atrás, el impacto del meteorito extinguió a los dinosaurios y permitió que florecieran los mamíferos, y entre ellos nosotros, la raza humana. Fíjense, uno también puede tener una mirada de que estos eventos de descanso termodinámico tienen también un propósito como medio transformacional, ¿se fijan? De que la biosfera cambia, muta. Y hablábamos con Peter recién también en el viaje, se fijan que hay gente que piensa incluso que la humanidad, de alguna manera el ser humano, es un experimento más de este delirio creativo de la naturaleza medio fallido. Esto que yo decía, esta mente humana es que esta mente humana tan compleja que dependiendo de las circunstancias culturales, sociales que te tocan, puede ser un salvaje o un santo o santa, ¿me entiendes? Entonces puede ser un experimento muy complejo que hizo la naturaleza, es que si no nos ponemos las pilas, se fija, y no cultivamos todo este entorno alucinante que tenemos, del cual somos parte, la humanidad se va a apagar. Y curiosamente, esto es increíble, depende en gran medida de nosotros, pero esto de saber que nosotros necesitamos al resto de la vida y que la vida en sí misma, gracias a las bacterias y los hongos, no nos necesita necesariamente a nosotros. Son las bacterias y los hongos que vuelven a comenzar un proceso de sucesión ecológica y crear una nueva biosfera. Se supone que han habido como 12 extinciones, eventos de nivel de extinción en el pasado, y las últimas 5, las más intensas, se supone que la humanidad ahora, el antropoceno, está a punto de generar o provocar la 6ª extinción masiva. Yo les quería decir una cuestión un poco también que enfría un poco los ánimos, lo siento. Pero mira, y qué bueno que dijiste tú eso, Martín, de ir a la naturaleza, porque es clave. Esto es la meditación, las artes, a mí se me fue totalmente ir todo lo que podamos, pero también, como decía Peter, la naturaleza está en nosotros mismos, y está en una habitación, y está en un jardín, y está aquí, ¿para qué decir? Pero tratar de ir a donde hay naturaleza más prístina, a los bosques, ustedes me entienden, y la sensación, siempre nos vamos a sentir mejor, siempre vamos a volver mejor, más contentos, energizados y todo. Pero ojo, yo quiero aquí poner de nuevo por eso una especie de llamado de atención. Hay mucha gente que no tiene ese privilegio en este planeta hoy día. No sé. Son 3.000 millones viviendo en la miseria, queridos, pobreza, miseria, 1.000 millones. Casi la mitad de la humanidad. Y piensen en un flagelo que nadie ha mencionado.
La guerra. Yo mencioné la industria bélica y estas empresas mineras alimentando con nuestros metales la industria bélica. ¿Saben cuánto gastó la humanidad el año pasado? Y es lo que se sabe, la punta del iceberg. En guerra, gastos de guerra, 2 millones de dólares. Es un 2 seguido de 12 ceros. ¿Pero en qué estamos? La guerra. Le digo, ¿dónde está la campaña mundial, global de la humanidad para que se acabe la industria bélica? En México acaban de meterle un juicio a no sé qué empresa de venta de armas, porque están demostrando, se fijan, lo deberíamos hacer en todas partes. Cuando matan a una persona con una Colt, con una Sig Sauer, con una Heckler & Koch, hay que meterle juicios a esa gente, porque con sus armas se está matando a otra gente. Pero solamente quería decir eso, que hoy día la conciencia, la cultura, es un lujo en muchos lugares del mundo. Muchos lugares del mundo donde la gente, piensen en África, piensen en el Medio Oriente, piensen en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, donde lo que tú haces durante aquí, no, pero es que aquí todavía estamos en un pequeño, yo cacho Chile, o sea, imagínate. Los niños, ¿qué pasa con los huérfanos? No, sí. El problema, querida, el problema es que están peor en otras partes. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, te fijas en este momento, y Honduras, es una de las regiones más peligrosas, más violentas. Hablemos de femicidio. Yo fui a Guatemala City una vez y había unos carteles gubernamentales gigantes, así, hemos asesinado 1.800 mujeres en los últimos 3 años, unos carteles del gobierno, te fijas, femicidio. Entonces hay zonas que están peor, querida, y en ese sentido yo digo, hay que rescatar también cosas que tenemos en Chile que son rescatables. Hay libertad de expresión, te fijas, hay todavía espacio para movernos, espacio que no hay en otras partes, en serio, y usémoslo para bien, para mejorar las cosas, ¿no? Y finalmente esto de los líderes, por eso vuelvo a decir, se fijan esta combinación de la lucidez y la esperanza. Yo tengo la convicción absoluta que podríamos estar viviendo en un paraíso en este planeta. Yo sé que podríamos. Todo lo que ha dicho Gastón, todo lo que han dicho todos, Peter, todos. Podríamos tener este planeta un vergel. Yo me atrevo a imaginarme lo que sería una humanidad entera virtuosa, entera sana, en un planeta totalmente restaurado ecológicamente, las cosas que podríamos hacer. Es algo inimaginable, dedicarnos a cultivar la inteligencia, el amor, el corazón, el cuerpo, ¿no? Una cosa alucinante. Y lo que llamamos la naturaleza allá afuera. Y eso es, yo sé, y ustedes también lo saben, que es posible. Está a un micrón de distancia. Así, lo podemos hacer, se puede hacer. Pero hay que sacar esa basura, como decía, la guerra, la onda, todas estas cosas que hemos conversado, las disfuncionalidades, hay que sacarlas del medio para que pueda renacer, florecer lo otro. Y de nuevo, esto de los líderes, quería decir, llegó la época sin duda en que todos seamos líderes y lideresas. Es súper complicado cuando la sabiduría y el conocimiento se concentran como en individuos, porque además es súper descabezable. Es mucho mejor que se redistribuya el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Desde que nacemos, desde la guardería, que empiece ese proceso. Y finalmente, sí, no quería volver a algo que dijo Gastón y que dijo Peter, una combinación. Esto de la autorrealización. Que si ustedes se fijan, ustedes saben que están criticando ahora alguna gente la teoría de la autopoiesis de Humberto Maturana. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? No existe la autopoiesis. Porque tú estás en un contexto de esferas de interrelaciones. Entonces al final, como lo que decía Peter, se fijan, la autorrealización en realidad es comuno-realización. Yo hablaba antes de la autosuficiencia de las comunidades andinas, hice un paper una vez. Y ahora realmente yo he mutado, porque nunca es auto, o sea, nunca es individual. Esa autorrealización individual contribuye. Y al final, fíjese, esto lo pueden llevar ustedes a la autorrealización biosférica. Y no olvidemos que la biosfera no existe un nanosegundo más si se apaga el sol. O sea, la biosfera es cósmica. El sol está a 150 millones de kilómetros, se apaga el sol y se acabó esta historia en un nanosegundo, se congeló todo, se acabó todo. Entonces, la autorrealización nos lleva también a un nivel totalmente, la cosmorrealización, y no es chiste.
Y es maravilloso que estemos hablando de estas cosas aquí. Yo les agradezco a todas ustedes y a todos ustedes mucho su presencia y su atención. Se siente, ustedes saben, se siente. No, sí, no es chiste, se siente la atención, el cariño, la inquietud, y es súper emocionante, súper bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos serán los senderos que se abren sobre la tierra? Ya se acaba nuestra guerra, renace lo verdadero. Van batallando seres